¿Qué equipos han sido la decepción en esta fase de Liga de la Champions? ¿Cuáles han estado por encima de las expectativas? Vamos a hablar de todo ello en este vídeo a modo de balance. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya ha pasado el tiempo suficiente después de que terminase la jornada número 8 de la Champions, de que conozcamos la clasificación final, los conjuntos que se han metido entre los 24 primeros, los que se han metido en el top 8, los que han caído eliminados y también sabemos los posibles rivales, aún con el sorteo del día 31 de enero por realizarse, por completarse. Ya sabemos los que pueden ser los posibles rivales de los conjuntos de la Liga, de Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, tanto en la eliminatoria previa como en los posteriores octavos de final. Por lo tanto, es el momento de hacer balance, de ponerle nota, de ordenar a los equipos que han estado por encima de las expectativas, los que lo han hecho mal, los que han sido un auténtico desastre o los equipos que en definitiva, bueno, pues han estado muy bien o han incluso superado todo lo que esperábamos y han hecho una Champions League, bueno, pues maravillosa y, como decía antes, absolutamente imprevisible. Vamos a hablar de todo eso con un tier list, con un tier maker en el que voy a ordenar a los equipos de acuerdo, como siempre, a lo que yo esperaba de ellos y, lo más importante, de acuerdo a cuál ha sido su clasificación final, los puntos y también a, bueno, pues obviamente el nivel de su plantilla, porque al Real Madrid no se le puede juzgar igual que al Girona o al Bolonia, igual que a la Juventus de Turín. Por todo ello, os animo a que, como siempre, vosotros participéis, me dejéis vuestra opinión en comentarios y, lo más importante, que me dejéis qué nota le ponéis a vuestro equipo, si creéis que ha estado por debajo de lo que esperabais, si creéis que lo ha hecho genial. Bueno, todo, como siempre, os animo a que participéis y a que me dejéis vuestra opinión en comentarios. No me enrollo más, vamos directamente a repasar y a ordenar a cada uno de los conjuntos. Os he dejado, aunque no se ve demasiado grande porque no había más espacio, la clasificación justo debajo de mi imagen, para que también vosotros podáis ir teniendo en cuenta cómo ha quedado finalmente vuestro equipo o al conjunto del que estamos hablando, la puntuación que ha hecho. Y a continuación, bueno, pues comenzamos con el Girona, que para mí, bueno, pues tan solo con esos 3 puntos creo que ha hecho una mal Champions. Creo que lo que se le podía exigir al conjunto de Michel, sin ningún tipo de duda, era al menos haber hecho los 7 puntos que para mí eran obligatorios, teniendo en cuenta el calendario que ha tenido. Tendría que haber ganado contra el Stuttgart, contra el Feyenoord, como mínimo no haber caído derrotado. Por lo tanto, para mí una mal Champions de un Girona que con tan solo 3 puntos, bueno, pues se ha quedado o se quedó rápido con muy poquitas opciones reales de poder clasificarse. En el primer tramo de la competición no ganó los partidos que debía frente a rivales de su mismo nivel y, por tanto, para mí esos 3 puntos hablan bastante mal de la Champions que ha hecho el Girona en su primera campaña en la competición. Tenemos al Bayer Leverkusen, que finalmente ha terminado en el top 8, un equipo, bueno, pues que estaba llamado, ¿no?, después de hacer la gran temporada en la 23-24 a estar arriba, posición finalmente número 6 para ellos. Obviamente uno de los equipos llamados, ¿no?, a estar peleando por ese top 8, pero finalmente lo ha logrado. Para mí, creo que ha superado las expectativas, porque al final, bueno, pues había equipos llamados a ese top 8 que no lo han logrado y ellos han estado preparados para aprovecharlo. Para mí, muy buena Champions, muy buena fase de Liga del equipo de Xabi Alonso. Un notable para un Borussia Dortmund que yo creo que ha estado justo en la posición que esperábamos de él, 10ª posición para el conjunto alemán, que sinceramente, bueno, pues creo que ha tenido un calendario también sencillo, lo ha aprovechado y ha hecho correctamente su trabajo. Uno de los primeros grandes que no ha entrado en el top 8, sin ningún tipo de duda, decepción para el Bayern de Company, que finalmente ha terminado en la posición número 12 con 15 puntos, justo detrás del Real Madrid, y ya sabéis que va a tener o que puede tener un enfrentamiento muy complicado en esa eliminatoria previa. Le puede tocar o el Celtic o el
o el Manchester City y posteriormente el Atlético de Madrid o el Arsenal, ¿no? Por lo tanto, para mí decepcionante la fase de liga que ha hecho un Bayern llamado obviamente por su grandeza y por su plantilla a estar entre los 8 mejores. El Sporting Clube de Portugal, que comenzó de forma maravillosa la competición, pero que esa salida, esa marcha de Rubén Amorim le ha hecho muchísimo daño. Comenzó, si no recuerdo mal, con un 10 de 12 y después en las últimas 4 jornadas tan solo ha podido sumar un punto, lo hizo en el último encuentro, pero la realidad es que después de la marcha de Rubén Amorim, yo creo que el Sporting Clube de Portugal está donde tiene que estar, en esa parte baja de la clasificación, metiéndose como equipo número 23 de los 24 mejores. Dinamo Zagreb, yo creo que ha superado la expectativa. El conjunto croata, sinceramente, ha terminado con 11 puntos. Creo que en las próximas Champions vamos a darnos cuenta de que con 11 puntos quedarte fuera del top 24 es complicado. Ellos han hecho la puntuación que debían, se han quedado fuera, pero yo creo que la expectativa y el nivel de su plantilla nos hace pensar, en mi opinión, que haber hecho esa cantidad es que ha hecho muy bien su trabajo y ha llegado al límite de lo que podía. No se le puede pedir al Dinamo Zagreb que haga 15 puntos. Si lo hubiese hecho, estaría en el tier más alto, porque habría superado todo lo que los demás hubiésemos pensado. El Milan, pese a bajar tantas posiciones en la última jornada con su derrota precisamente frente al conjunto croata, posición número 13 para ellos, tienen ventaja en la eliminatoria previa a los octavos de final. Yo creo que en definitiva los italianos están en la posición más o menos que deben estar por el nivel de su plantilla. El Lille, sin duda, el equipo revelación de la competición, genial, nadie esperaba que el conjunto francés estuviese o terminase séptimo clasificado. Ya sabéis, le ha ganado al Real Madrid, le ha ganado también al Atlético de Madrid, última jornada metiéndole 6-1 al Feyenoord, espectacular trabajo del conjunto francés, séptimo clasificado, 16 puntos y 7 goles de diferencia positiva. El Liverpool, para mí, también superando las expectativas en una temporada, volviendo a Champions después de no haber estado en la temporada anterior, cambiando de entrenador, primera posición para ellos, ganó los 7 primeros partidos que disputó, perdió el último y bueno, pues también haciendo algunos cambios importantes, primera posición para ellos, muy bien, gran trabajo de Arne Slot para que el Liverpool sea primero después de esta fase de liga. Para mí también notable para el Bolonia, decepción para el Bolonia, que se ha quedado finalmente fuera, ya no tenía opciones después de en la jornada número 7 se quedó sin opciones, pero la realidad es que ha terminado con 6 puntos. Yo creo que a estos equipos de las grandes ligas, como al Stuttgart, como al Girona, había que pedirle que estuviesen en 9, 10, 11 puntos, y a partir de ahí, si con esa puntuación caes eliminado, bueno, pues no hay, para mí, realmente nada que reprochar. Para mí, el gran problema del Bolonia es que se ha quedado lejos con esos 6 puntos y por lo tanto llega a decepción y no a mal, porque tiene 3 más que un Girona, que se ha quedado, como repetí antes, muy corto en cuanto a puntuación. Un notable también para una Atalanta que ha terminado teniendo ventaja de campo en la eliminatoria, noveno clasificado, ha estado durante muchas jornadas entre los 8 mejores, pero la realidad es que tampoco ha tenido un calendario sencillo, ha jugado contra el Arsenal, ha jugado contra el Real Madrid, ha jugado contra el FC Barcelona, un notable, en mi opinión, para el actual campeón de la UEFA Europa League. Otra decepción para un Real Madrid que, pese a terminar con 15 puntos, bueno, pues la realidad es que era uno de los principales favoritos a terminar entre los 8 mejores, y el conjunto de Carlo Ancelotti, con 3 jornadas de antelación, sabía que como máximo iba a poder llegar a unos 15, que todos los análisis, todos los estudios decían que no iban a darle la posibilidad de entrar en el top 8. El comienzo no fue nada bueno, con esa también derrota posterior frente al Milan, la derrota frente al Lille. Bueno, pues un Real Madrid que ha ido de menos a más, pero que la realidad es que ha hecho una fase de liga, en mi opinión, decepcionante. Como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios, que es lo más importante. El Mónaco, que ha terminado posición número 17 para el conjunto francés. La verdad es que yo creo que está donde debe estar, donde estaba llamado a terminar. Por lo tanto, notable para el conjunto monegasco. Nos vamos ahora a hablar del Stuttgart, que ha terminado con 10 puntos. Como repito, para mí el
exigible, lo que había que pedirle y lo que tenían que dar para sacar buena nota, para hacer una buena Champions a equipos como Girona, Bolonia o Stuttgart, estar en esos 9, 10, 11 puntos. El conjunto alemán lo ha logrado. Es cierto que, bueno, pues ha sido uno de los equipos decepción en esa última jornada, porque con un empate le valía, jugando como local frente a un Paris Saint-Germain al que también le valía el empate, y terminó goleado con ese 1-4, 0-3 en la primera parte. Decepcionante su último partido, pero la realidad es que su nota general ha sido para mí positiva y en definitiva está en el rango de puntos que debía estar y que había que exigirle. Por lo tanto, para mí es una buena nota para los alemanes. Inter es uno de los equipos que sabemos que son muy buenos, que han quedado muy arriba en la clasificación. Inter, si no recuerdo mal, ha sido cuarto, con el Arsenal tercero. Ha respondido a las expectativas, ha quedado muy arriba, ha asegurado una muy buena posición. Es un auténtico equipazo, teníamos mucha confianza en ellos y han respondido de maravilla a esas grandes expectativas. Por lo tanto, yo le doy muy buena nota y lo sitúo en esa categoría de equipazo, porque he cumplido con lo que esperábamos de ellos. El Feyenoord, para mí una de las noticias más positivas, venía o podía tener una temporada muy complicada con la salida de Arne Slot, con la marcha también de varios jugadores muy importantes, y al final se ha terminado metiendo, posición número 19 para ellos, 13 puntos, no teniendo problemas en las últimas jornadas de la temporada. Por lo tanto, superando en mi opinión las expectativas de un equipo, el holandés, que yo esperaba sinceramente que se quedase fuera y al que no le daba demasiadas opciones. Un poquito más de lo mismo para un PSV Eindhoven, que incluso ha quedado más arriba, posición número 14 para ellos, teniendo ventaja de campo en esa eliminatoria previa a los octavos de final. Una Champions notable para un equipo que de verdad, bueno, pues ha demostrado que lo que hizo la temporada pasada, metiéndose en octavos y poniéndoselo complicado al Borussia Dortmund, no fue una sorpresa, sino que era o que es algo que puede sostener con el paso de las temporadas. Así que gran trabajo también para Peter Bosz y el conjunto del PSV Eindhoven. Arsenal, para mí, misma categoría que el Inter, confiábamos mucho en ellos, un equipo que da mucha, que sabemos que es sólido, que sabemos que guarda muy bien su portería en esta fase de liga, ha respondido a las expectativas. Tercera posición para el Arsenal. Por lo tanto, bueno, pues gran rendimiento y demostrando que es un auténtico equipazo en esta Champions League. Tenemos al Benfica, que finalmente ha terminado posición número 16, también obteniendo esa ventaja de campo. Yo esperaba que los portugueses quedasen un poquito más abajo, que no tuviesen esa ventaja en la eliminatoria previa. Esa gran victoria en la última jornada frente a la Juventus le ha permitido subir muchos puestos, así que para mí muy bien para el Benfica de Bruno Lage, Di María y compañía. Obviamente una de las grandes sorpresas de la competición, un Brest que incluso yo creo que podríamos pensar en ponerlo junto al Lille en lo más arriba de este tier list, porque lo ha hecho genial, un equipo que incluso yo creo que estaba llamado a terminar cayendo, se ha ido finalmente hasta los 13 puntos, posición número 18 para ellos. Es cierto que esa última jornada le ha hecho daño, también perder contra Real Madrid por 0-3, aunque haciendo un partido, bueno, pues yo creo que en definitiva un buen partido, teniendo sus ocasiones, obligando a Thibaut Courtois a hacer muy buenas intervenciones. El conjunto francés, como mínimo, y me estoy pensando si ponerlo más arriba, tiene que estar o tiene que sacar muy buena nota, porque se ha metido cuando era uno de los equipos que quizá estaban llamados a tener más dificultades. También muy buena nota para un Celtic, que finalmente también se metió. Es cierto que, bueno, pues ha tenido un calendario quizá más sencillo de lo que ha tenido otros rivales de ese mismo rango. Posición número 21 para ellos, 12 puntos. Para mí una Champions más que buena, muy bien para un Celtic en el que yo sinceramente confiaba bastante poco. El Brujas, podríamos repetir prácticamente la misma fórmula. Creo que el Brujas también ha hecho una Champions por encima de lo esperado, al menos de lo que yo pensaba que podía ser para el conjunto belga. 11 puntos, estando en ese rango de puntuación que hay que exigirle a este, o que se puede pensar que este equipo puede terminar dando, aunque yo sinceramente no era optimista para ellos. Han superado lo que yo esperaba y por lo tanto le doy muy buena puntuación al equipo que ya sabéis se enfrentó en esa última jornada frente al Manchester
City. Fútbol Club Barcelona también muy buen trabajo de los azulgranas, a los que yo creo que se les podía pedir que estuviesen en el top 10, si se era optimista se podía pensar en el top 8, pero la realidad es que ha terminado segundo, haciendo una Champions espectacular, con creo que recordar que fueron 6 victorias consecutivas, derrota en la jornada 1, empate en la última jornada, 6 victorias consecutivas, dando un gran nivel, goleando por ejemplo al Bayern, haciendo partidos más que importantes en Champions League. Por lo tanto, para mí muy buena nota del conjunto azulgrana, segundo con 19 puntos y 15 en la diferencia de goles a favor. Atlético de Madrid también superando las expectativas, no solo se ha metido en el top 8, que yo creo que era un objetivo que podía estar, pero que no había que exigirle obligatoriamente al Atlético de Madrid estar en el top 8, y más por cómo comenzó la competición, pero es que no solo ha entrado entre los 8 mejores, sino que ha sido finalmente quinto, con 18 puntos, sumando 5 victorias consecutivas en los últimos 5 encuentros. Comenzó con un 3 de 9 y finalmente ha hecho el 15 de 15 para terminar. Por lo tanto, una muy buena Champions o una muy buena fase de liga para el conjunto colchonero. Shakhtar, bueno, pues sinceramente creo que ni siquiera habría que o lo tengo que juzgar, porque era un equipo con el que teníamos pocas expectativas y que yo creo que todos pensábamos que iba a caer eliminado. Decepción también para la Juventus de Thiago Motta, que ha terminado en la posición número 20, perdiendo en esa última jornada, 12 puntos para ellos. Bueno, pues la realidad es que está por debajo de lo que esperábamos, por debajo de las expectativas, tanto en puntuación como también en el puesto final. El Stuttgart, bueno, pues más de lo mismo con el Shakhtar. El Aston Villa también creo que ha superado también clarísimamente todas las expectativas. Finalmente se ha metido en el top 8, posición número 8 precisamente para ellos, 16 puntos. Un calendario, es cierto que bueno, pues no demasiado exigente, pero logrando grandes victorias, por ejemplo frente al Bayern, jugando como local, ¿no? Por tanto, gran trabajo también de nuevo de Unai Emery. Otro equipo que yo creo que ha sido decepción, sin duda tiene que ser el Paris Saint-Germain. El conjunto de Luis Enrique, finalmente con su victoria en la última jornada y con el partido que le ganó al Manchester City, ha terminado posición número 15 con 13 puntos para ellos, pero lejos claramente del top 8, no siendo capaz de ganar al PSV Eindhoven, dando clara sensación de inferioridad frente al Arsenal, también frente al Bayern, perdiendo con el Atlético de Madrid jugando como local y en el último minuto. Por lo tanto, a mí me parece que el Paris Saint-Germain ha estado claramente por debajo de lo que puede dar o de el máximo que se le puede pedir a los de Luis Enrique. Obviamente una mala Champions de un Manchester City que se terminó metiendo, pero que ha terminado en la posición número 22 con 11 puntos, teniendo que remontar frente al Brujas. Bueno, pues demostrando las dificultades que tiene ahora mismo el conjunto de Pep Guardiola. En el recuerdo queda ya ese partido que iba ganando en su estadio por 3-0 frente al Feyenoord, y que el conjunto holandés fue capaz de empatar a 3. Bueno, pues una Champions complicada, una fase de liga complicada que le puede costar muy caro a un Manchester City que va a tener sí o sí como rivales en la eliminatoria al Real Madrid o al Bayern Múnich. Vamos acabando, y para terminar hay que hablar de los dos equipos de Red Bull, tanto RB Salzburgo como RB Leipzig. El conjunto austriaco ha terminado con 3 puntos y una diferencia de goles negativa de 22 goles, una auténtica barbaridad. El peor equipo en esa estadística, en ese dato de toda la Champions. No ha competido, ha caído goleado prácticamente en cada uno de los encuentros, un auténtico desastre, y peor aún para un RB Leipzig que venía de jugar eliminatorias en las últimas Champions o de hacer buenos papeles en las fases de grupos, y que ha terminado con tan solo 3 puntos, posición número 32 para ellos, diferencia de goles de -7, un auténtico desastre para el conjunto alemán que, como os digo, estaba llamado a pelear por la clasificación. Yo creo que era uno de los conjuntos que pensábamos que podía estar alrededor de la posición número 18, 16 más o menos, y bueno, pues que se quedó muy rápido sin opciones. Ha sido un auténtico desastre la Champions del conjunto alemán de Marco Götze. En los últimos equipos, sinceramente, creo que es muy difícil ponerles la nota, porque algunos de ellos han terminado con 0 puntos, otros con 3. Bueno, pues equipos con los que teníamos, creo, realmente poca
poca expectativa. El Shakhtar, que a lo mejor es el único al que le podemos poner nota, tampoco creo que sea un equipo con el que ahora mismo, por las circunstancias tan difíciles que tiene, esperemos demasiado. Por lo tanto, dejo así mi tier list, mi tier maker. Ahora lo único que queda es que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios, que me digáis qué os ha parecido, qué nota le ponéis a vuestro equipo, si os ha decepcionado, si creéis que ha estado por encima de lo que esperabais. También que me habléis de los principales favoritos, de Manchester City, de Inter, de Arsenal, de Liverpool. Todo me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios. Yo seguiré muy atento a todo lo que ocurra en Champions, con especial atención a ese sorteo que definirá ya de forma clara los partidos de las eliminatorias previa a los octavos de final. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.